Mi nombre es Harrison. Tengo 32 años y, hace exactamente 22 días, pagué casi $400 por mi propia cena de cumpleaños, solo para sentarme a una mesa mientras toda mi familia se turnaba para destruirme, como si fuera un deporte competitivo, en medio de un concurrido y elegante restaurante. Mi propio padre se puso de pie, levantó su copa de vino y brindó por mí, llamándome su mayor decepción. Se rieron en mi cara. Pero había algo enorme que ellos no sabían. La única razón por la que no estaban haciendo fila para el desempleo o enfrentando una brutal ejecución hipotecaria en ese mismo momento era porque yo estaba financiando discretamente todo su falso estilo de vida de ricos. Y ahora mismo, sus teléfonos están saturados con avisos finales. Y me están rogando que detenga el apocalipsis financiero que acabo de desatar sobre ellos. Antes de que les cuente exactamente cómo desmantelé su pequeño mundo perfecto, denle a me gusta a este vídeo si creen en el karma y la justicia. Y por favor, déjenme saber desde dónde me están viendo en los comentarios. Los leo todos y me ayuda a saber que no estoy solo en esto. Ahora, volvamos a la noche en que todo se hizo pedazos. Era un martes por la noche. Me había ofrecido a invitar a todos a mi 32º cumpleaños, pensando sinceramente que podríamos tener una cena familiar normal y tranquila. Había sido un se aclara la garganta año largo, a pesar de todo, solo quería una noche de paz. Eligieron un costoso restaurante italiano de cadena en los suburbios ricos. No era un asador de lujo de 5 estrellas, pero era lo suficientemente caro como para saber que mi bolsillo sentiría el impacto. Había estado trabajando en facturación médica durante años, ganando un salario modesto, viviendo en un pequeño sótano alquilado para ahorrar cada centavo que podía. Llegué temprano esa noche. Vestía una camisa decente con botones. De hecho, tenía ganas de verlos. Quería creer que, por una sola noche, podría ser un hijo y un hermano, no solo un saco de boxeo. Desde el segundo exacto en que se sentaron, el ambiente estaba cargado de condescendencia. Mi madre, Beatrice, comenzó antes de que el camarero trajera el pan de ajo a la mesa. Me miró de arriba abajo, sus ojos se detuvieron en el cuello ligeramente deshilachado de mi camisa, y preguntó cómo iban las llamadas de reclamaciones en mi trabajo. Su tono goteaba piedad, esa clase de falsa simpatía que le das a alguien a quien secretamente desprecias. Tomé aire y comencé a hablarle de una promoción a la que esperaba postularme, un ascenso a un puesto de dirección que aumentaría significativamente mi salario. Estaba orgulloso de ello, pero ella me interrumpió por completo antes de que pudiera terminar mi frase. Se inclinó sobre la mesa, se ajustó su pañuelo de seda de diseñador y les dijo a todos que, cuando sus amigas en el club de campo preguntaban a qué me dedicaba, ella simplemente les decía que trabajaba en tecnología. De hecho, usó comillas aéreas con sus dedos bien cuidados. Dijo que decir que me encargo de disputas de facturación en un centro de llamadas suena demasiado deprimente para una familia con nuestra reputación. Mi padre, Montgomery, no perdió el ritmo. Inmediatamente se jactó de mi prima. Anunció en voz alta a toda la mesa que ella es una agente inmobiliaria que acaba de cerrar una enorme propiedad comercial en el sur. Me miró directamente, sus ojos entrecerrados en una mirada de juicio, y dijo que debía ser agradable construir capital y asegurar una cartera de bienes raíces en lugar de alquilar una habitación de sótano húmeda a un extraño a mi edad. Dijo que un hombre de verdad posee su propiedad. Dijo que un hombre de verdad no vive como un estudiante universitario en sus 30. Mi hermana Clara estaba sentada directamente frente a mí. Clara es el tipo de mujer que mide el valor humano en marcas de diseñador y códigos postales. Estiró la mano por encima de la cesta del pan, tomó mi teléfono inteligente sin pedir permiso y abrió mi aplicación bancaria. La había dejado abierta en segundo plano después de revisar mi saldo en el estacionamiento. Tocó la pantalla, la sostuvo en alto como un trofeo de premio y anunció a toda la mesa que mi cuenta corriente estaba en descubierto por $52. Se rió. Fue una risa fuerte, penetrante y viciosa que hizo que la gente de la mesa de al lado se girara y nos mirara. Le dijo a mi hermano Julian que debería tomar una captura de pantalla porque, ¿quién más aparece en su propia cena de cumpleaños tan en la quiebra? Luego llegó el momento que me hizo caer el estómago. Mi padre se levantó. Tomó su costosa copa de vino tinto. Se aclaró la garganta ruidosamente para llamar la atención de todos. Miró a mi madre. Miró a Clara.
Miró a Julian. Miró a todos excepto a mí. Levantó su copa y dijo, por nuestra mayor decepción, que al menos encuentre una mujer lo suficientemente rica como para evitar que regrese a casa. Todos chocaron sus copas justo encima de mi cabeza. Mi madre tomó un sorbo de su vino, dejó la copa delicadamente y añadió casualmente que ella y mi padre se habían reunido recientemente con un abogado para actualizar su testamento. Miró su plato, cortando su pollo a la parmesana, y dijo que decidieron que la herencia iría íntegramente a los hermanos que realmente sabían cómo administrar el patrimonio. Dijo que yo simplemente malgastaría cualquier herencia que recibiera en comida barata para llevar y alquiler. Amenazó mi seguridad financiera futura por un plato de pasta, usando un abogado y un testamento como armas para mantenerme en mi lugar. No grité. No volteé la mesa. Ni siquiera intenté defenderme. Simplemente me quedé allí, congelado. Sentí el calor subir por mis mejillas, un rubor ardiente de humillación absoluta. Apreté tanto la mandíbula que me dolían físicamente los dientes. Nadie me defendió. Mi hermano Julian, el niño de oro de la familia, simplemente me señaló con el tenedor y sonrió, diciéndome que necesitaba madurar y conseguir una carrera de verdad. Llamé discretamente al camarero y pedí la cuenta. Cuando llegó la pesada carpeta de cuero, la cuenta era de poco más de $400. Saqué mi cartera y puse mi tarjeta de crédito. Era la única pieza de plástico que tenía que no estaba completamente al límite. Mi padre se palmeó los bolsillos, fingiendo buscar su cartera durante unos 2 segundos, antes de palmearme el hombro y preguntar si yo me encargaba. «Cumpleañero», me dijo. Asentí. Firmé el recibo, dejando una generosa propina para el camarero que tuvo que presenciar mi degradación pública, y me levanté. Afuera, en el helado estacionamiento, la temperatura había bajado significativamente, pero todos volvieron a fingir que éramos una familia amorosa y perfecta. Era nauseabundo. Mi madre me abrazó con un olor a perfume caro y habló sobre los planes para la cena de Acción de Gracias, como si no hubiera amenazado con sacarme de su testamento 20 minutos antes. Julian me dio una palmada en la espalda y me dijo que consiguiera un trabajo mejor. Clara preguntó si quería la foto grupal que tomó justo después del brindis, el mismo brindis donde mi padre me llamó un fracaso. Nadie se disculpó. Nadie preguntó si estaba bien. Se subieron a sus coches brillantes y caros y se marcharon, dejándome solo bajo el duro resplandor amarillo de las farolas. Caminé hacia mi coche, un sedán de 10 años con una abolladura en la puerta del pasajero y una calefacción que apenas funcionaba. Entré, estacioné y me senté en la oscuridad con el motor apagado durante mucho tiempo. Seguía oyendo esa palabra resonando en mi cráneo, rebotando en mi cerebro como un peso físico. Decepción. 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 Había pasado toda mi vida adulta intentando comprar su amor, intentando demostrar mi valía, y ellos acababan de pasar 2 horas demostrándome que yo no era más que una broma para ellos, un objeto que usaban para sentirse superiores. Giré la llave en el encendido. El motor cobró vida, tosiendo. Conduje de vuelta a mi sótano alquilado, en el lado malo de la ciudad. Bajé los escalones de hormigón hasta mi apartamento. Olía ligeramente a moho y a ropa vieja, un marcado contraste con el lujo en el que ellos vivían. No encendí las luces principales del techo. No me quité el abrigo de invierno. Simplemente caminé directamente a la pequeña mesa plegable que usaba como escritorio, me senté en la silla de plástico barata y abrí mi portátil. Me senté allí, en el tenue resplandor azul de la pantalla, mirando las cuentas bancarias que habían gobernado secretamente mi vida durante los últimos 6 años. Pensé en la herencia que mi madre me agitaba como una zanahoria. Pensé en el abogado que supuestamente contrataron para sacarme de su testamento. Fue hilarante, honestamente. Hablaban de testamentos y propiedades y riqueza generacional, mientras yo era la persona exacta que mantenía el techo sobre sus cabezas. Sentí una extraña sensación invadirme. Ya no era tristeza. Ni siquiera era ira. Era claridad. Claridad pura, inmaculada, cegadora. Me di cuenta de que mi lealtad era una enfermedad. Me estaba prendiendo fuego para mantenerlos calientes y ellos se quejaban del olor a humo. Era hora de cortar la infección por completo. Abrí 3 cuentas que administraba en línea.
Estas eran las cadenas invisibles que me sujetaban mientras los elevaban a la alta sociedad. Luego, tomé mi teléfono y hice 3 llamadas que alterarían el curso de la historia de mi familia para siempre. La primera llamada fue a una importante entidad hipotecaria. Estuve en espera durante 20 agonizantes minutos, escuchando terrible música de ascensor mientras mi sangre palpitaba en mis oídos. Finalmente, una representante tomó la línea. Verifiqué mi identidad, le di el número de cuenta y le dije que eliminara mi tarjeta de débito del perfil de pago automático inmediatamente. La mujer al otro lado de la línea sonó confundida. Señaló que yo no era el titular principal de la escritura, solo la fuente de pago. Me advirtió amablemente que, sin un nuevo método de pago, la cuenta entraría en mora a principios de mes. Dijo que se aplicarían cargos por mora y que el proceso de ejecución hipotecaria podría comenzar poco después. Le dije que lo entendía completamente y que eliminara la tarjeta. Le agradecí, colgué y sentí un enorme peso físico levantarse de mi pecho. Luego, llamé a la compañía de financiación de automóviles. Esta vez, no tuve que esperar en espera. Le dije a la agente que era el avalista de un Ferrari de lujo y que estaba revocando mi autorización para futuros cargos automáticos. La agente me explicó las consecuencias muy claramente. Dijo que si el prestatario principal no realizaba el pago, el vehículo entraría en mora, se generarían las órdenes de embargo y las puntuaciones de crédito de ambos sufrirían un duro golpe. Le dije que ya no me importaba mi puntuación de crédito. Le dije que la dejara arder hasta los cimientos. La agente procesó la solicitud, y en el segundo en que se desconectó la llamada, sentí que una sonrisa retorcida se formaba en mi cara. Mi última llamada fue al señor Henderson, mi casero. Era un maestro jubilado mayor que vivía en el piso de arriba, en la casa principal. Era un hombre estricto pero justo. Era tarde, así que la llamada fue directamente al buzón de voz. Dejé un mensaje diciéndole que le estaba dando mi aviso formal de 30 días. Me mudaba. Le agradecí por ser un buen casero y le dije que pagaría el último mes en efectivo. Cerré mi portátil. La luz azul se desvaneció, dejándome en total oscuridad. Por primera vez en mi vida adulta, mi dinero me pertenecía. La tubería estaba cortada. La presa estaba rota. Ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar a que la sequía los golpeara. Cuando me acosté en mi colchón barato 2 horas después, nada en su pequeño mundo perfecto había cambiado todavía. Probablemente todavía se estaban riendo de su inteligente brindis, durmiendo profundamente en su hermosa casa suburbana. No tenían la menor idea de que yo acababa de arrancarles la única red de seguridad que realmente tenían. A la mañana siguiente, la cuenta regresiva para su ruina financiera comenzaría oficialmente, y yo iba a verlo suceder sin mover un solo dedo. Pensé que lo peor había pasado. Estaba increíblemente equivocado. El mayor truco que mi familia me jugó fue convencer al mundo de que eran exitosos, mientras me trataban a mí como el fracasado de la familia. Pero si alguien se hubiera molestado en mirar mis extractos bancarios durante los últimos 6 años, habrían visto una historia muy diferente. Habrían visto una situación de rehenes disfrazada de deber familiar. Todo comenzó cuando tenía 26 años. Mi padre, Montgomery, dirigía una pequeña empresa de construcción comercial. Le encantaba ser el jefe. Le encantaba asistir a las reuniones locales de la asociación de propietarios, actuando como un magnate inmobiliario. Usaba trajes hechos a medida, fumaba costosos cigarros importados del extranjero y hablaba en voz alta para que todos en la sala supieran que estaba allí. Quería que todos creyeran que era un titán de la industria hecho a sí mismo. Pero la verdad era que su negocio estaba perdiendo dinero rápidamente. Estaba aceptando trabajos por debajo de la mesa, administrando mal los fondos de la empresa y tratando de mantener una imagen que simplemente no podía permitirse. Una tarde, sonó mi teléfono. Era mi padre. Su voz no tenía esa arrogancia habitual y estruendosa. Era tranquila. Casi temblaba. Me dijo que les faltaba un poco para la hipoteca ese mes. Me preguntó si podía ayudar. Solo un préstamo temporal hasta que llegaran algunos grandes contratos comerciales. Su casa es una enorme colonial suburbana de 4 dormitorios, con un garaje para 3 coches, un porche envolvente y un césped meticulosamente cuidado. La hipoteca era de casi $3.000 al mes.
Mi madre, Beatrice, trabajaba a tiempo parcial en una boutique de ropa de lujo, pero su sueldo apenas cubría sus almuerzos en el club de campo, sus días semanales de spa y los comestibles de lujo que insistía en comprar solo para impresionar a los vecinos. Yo ganaba un salario muy promedio en mi trabajo de facturación médica. No era un ingreso masivo, pero vivía tan barato que había acumulado ahorros decentes. Amaba a mis padres. No quería que perdieran su hogar. No quería que mi madre enfrentara la humillación de una ejecución hipotecaria y que su preciosa reputación se arruinara frente a sus amigos. Así que me conecté a mi portal bancario y configuré una transferencia bancaria automática directamente a su administrador hipotecario. Me dije a mí mismo que sería solo por unos meses. Le creí cuando dijo que el negocio se recuperaría, pero unos meses se convirtieron en un año, luego en 2 años y luego en 6. Cada mes, más de $1000 desaparecían de mi cheque antes de que yo siquiera lo viera. Por eso vivía en un sótano. Por eso compraba mi ropa en Walmart. Por eso comía fideos ramen 4 noches a la semana, mientras mi padre se jactaba ante sus amigos de su handicap de golf. Yo mantenía silenciosamente un techo sobre sus cabezas, destruyendo mi propia juventud y mi propio futuro para preservar su ilusión de riqueza. Más tarde, un pariente me dijo que mi madre sabía exactamente lo quebrados que estaban todo el tiempo. Ella sabía que el negocio de la construcción estaba muerto. Simplemente se negaba a renunciar a su estilo de vida y sabía que yo era lo suficientemente blando como para manipularme. Deliberadamente me mantuvo sintiéndome pequeño, haciéndome sentir que les debía, solo para que nunca dejara de pagar las facturas. Usó mi empatía como arma para financiar su vanidad. Constantemente me recordaba cuánto se habían sacrificado para criarme, plantando semillas de culpa tan profundas en mi mente que me sentía como un criminal cada vez que pensaba en detener los pagos. Y luego estaba Julian. Julian es el niño de oro. Es 2 años mayor que yo y, según mis padres, nunca ha hecho nada malo en su vida. Hace 4 años, Julian consiguió un nuevo trabajo de ventas en una empresa de logística de alta gama. Se convenció de que necesitaba un vehículo de lujo para impresionar a sus clientes. Dijo, tienes que vestirte para el trabajo que quieres, y aparentemente, tienes que conducir el coche del hombre que quieres ser. Fue a un concesionario de coches exóticos de lujo y eligió un elegante Ferrari rojo cereza. El problema era que la puntuación de crédito de Julian era absolutamente basura. Tenía tarjetas de crédito al límite, un historial de pagos perdidos y un estilo de vida construido enteramente sobre la deuda. El concesionario lo echó a carcajadas de la oficina de finanzas cuando le hicieron la verificación de crédito. Esa noche, mi madre me llamó llorando. Estaba histérica. Dijo que toda la carrera de Julian dependía de ese coche. Dijo que estaba a punto de recibir una gran promoción y que un buen hermano se haría cargo y ayudaría a su familia a tener éxito. Me manipuló durante más de 1 hora por teléfono, retorciendo mi sentido de lealtad hasta que me sentí como un monstruo incluso por pensar en decir que no. Dijo que era solo una formalidad, una firma en un papel. Fui al concesionario al día siguiente y firmé el préstamo para el Ferrari. Julian juró por su vida que nunca tendría que pagar un solo centavo. Me abrazó, me llamó el mejor hermano del mundo y se marchó del concesionario en un coche que costaba más de lo que yo ganaba en 3 años. En menos de 3 meses, la entidad crediticia estaba llamando a mi teléfono. Julian estaba omitiendo pagos. Estaba evadiendo sus llamadas, enviándolas directamente al buzón de voz. En lugar de dejar que el préstamo cayera en mora y arruinara mi propia puntuación de crédito, me conecté a Internet y lo pagué. Esto sucedió una y otra vez. Cada vez que lo confrontaba por el dinero faltante, mi madre intervenía. Ella insistía en que lo mantuviera en secreto. Me dijo que no podía decirle a Clara o a la tía Vivian porque avergonzaría a Julian y causaría drama familiar. Lo enmarcó como si estuviera cumpliendo un deber noble y silencioso. Dijo que Julian solo estaba pasando por un mal momento. Estaba bajo mucha presión en el trabajo y la familia necesitaba protegerlo. Así que pagué. Vi mi cuenta bancaria vaciarse cada mes para financiar un supercoche que ni siquiera se me permitía conducir. Estaba subvencionando su arrogante estilo de vida de playboy mientras yo tomaba el autobús público los días en que mi viejo sedán se averiaba. Yo era su banco personal y me trataba como a un molesto cobrador de deudas cada vez que le pedía que contribuyera. Se les permitía despreciarme.
Se les permitía burlarse de mi coche viejo y mis zapatos baratos. Se les permitía llamarme un fracasado en cada reunión familiar, en cada cena de acción de gracias, en cada fiesta navideña. Mientras tanto, mi sudor y mi estrés eran los cimientos de hormigón que evitaban que sus vidas enteras se derrumbaran en polvo. El costo psicológico era insoportable. Vivía en un constante estado de pánico financiero, aterrorizado por cualquier gasto inesperado porque mis márgenes eran increíblemente estrechos. No tenía un plan de jubilación, 401k. No tenía un fondo universitario para futuros hijos. No tenía nada más que una enorme pila de deudas familiares que estaba pagando en secreto. Estaba agotado, física y mentalmente, por llevar el peso de 4 adultos sobre mis hombros. Perdí el sueño. Perdí peso. Perdí mi sentido de valía personal. La razón por la que mi cuenta bancaria tenía un saldo de $52 la noche de mi cena de cumpleaños fue la broma más retorcida. 3 días antes de la cena, mi madre me llamó en absoluto pánico. El condado había emitido una advertencia final sobre impuestos de propiedad impagos y estaban drásticamente cortos de efectivo. Si no se pagaban los impuestos, se pondría un gravamen sobre la casa. Lloró diciendo que no podía enfrentar a los vecinos si se clavaba un aviso en su puerta. Vacié cada centavo que tenía en mi cuenta corriente para cubrir su factura de impuestos. Literalmente les di mi último $1 para que no perdieran su preciosa mansión suburbana. Y su agradecimiento fue arrastrarme a un restaurante italiano, obligarme a pagar mi propia comida de cumpleaños con una tarjeta de crédito de alto interés y que mi hermana Clara exhibiera mi saldo bancario negativo frente a todo el comedor, mientras mi padre me llamaba una decepción. Tomaron mi dinero para salvar su hogar y luego ejecutaron públicamente mi dignidad por deporte. Sentado en mi frío sótano después de hacer esas 3 llamadas, la niebla de la manipulación finalmente se disipó por completo. Los vi por lo que eran exactamente: parásitos, vampiros emocionales y financieros. No me amaban. Amaban lo que yo podía hacer por ellos. La lealtad familiar que predicaban no era más que una cadena que usaban para mantenerme atado a su barco que se hundía. Necesitaban que yo fuera el perdedor para que ellos pudieran ser los ganadores. Cerré los ojos y respiré hondo. Los cargos automáticos fueron cancelados. El dinero finalmente se quedaba en mi cuenta. La tubería de efectivo que alimentaba su arrogancia fue permanentemente cortada. Todo lo que tenía que hacer ahora era capear la tormenta que estaba a punto de desatarse. Sabía que vendrían a buscarme cuando las facturas rebotaran. Pero esta vez, estaba listo. Había terminado de ser su escudo. La mecha estaba encendida y la explosión era inevitable. Las consecuencias no ocurrieron inmediatamente. El resto de noviembre se arrastró. Fui al trabajo, procesé mis reclamaciones médicas e ignoré los mensajes casuales de mi madre sobre qué acompañamientos debía llevar a la cena de acción de gracias. No respondí. No fui. Me senté en mi sótano comiendo una cena de pavo congelado, escuchando el silencio absoluto de un hombre que finalmente recuperó su propia vida. Fue el día de acción de gracias más pacífico que jamás había experimentado. Luego, el calendario pasó al primer día del mes. El día del juicio final había llegado. Exactamente a las 9:15 de la mañana, mi teléfono vibró ruidosamente en mi escritorio del trabajo. Mire. Era un mensaje de texto de mi madre, Beatrice. Decía: ¿cambiaste tu tarjeta bancaria? El pago automático de la casa no se realizó. El banco intentó cobrar de la cuenta de tu padre y la dejó en descubierto. Por favor, arregla esto lo antes posible. 10 minutos después, llegó otro mensaje. Más urgente. Harrison, respóndeme ahora mismo. El banco nos está cobrando una comisión de $35 por descubierto. Llámalos y arregla tu tarjeta. Tu padre está furioso. Leí los mensajes, coloqué mi teléfono boca abajo en el cajón de mi escritorio y volví a escribir. Sentí que mi ritmo cardíaco aumentaba ligeramente, un efecto residual de años de condicionamiento, pero no tomé el teléfono. Al mediodía, mi padre estaba dejando mensajes de voz. Lo revisé durante mi hora de almuerzo, sentado en mi coche en el estacionamiento. Su tono pasó de confundido a irritado y luego a francamente furioso.
Dejó un mensaje gruñendo sobre cómo odiaba tratar con cajeros incompetentes. Dijo que fue a la sucursal y le gritó al gerente porque el pago había rebotado. Exigió que yo solucionara mis problemas con la tarjeta antes de que afectara su puntuación de crédito. Era casi cómico. Todavía pensaban que era un fallo técnico. No podían concebir que su cajero automático personal simplemente hubiera decidido alejarse de la máquina. Estaban tan cegados por su propio derecho que la idea de que yo los cortara voluntariamente nunca se les pasó por la cabeza. No respondí ni un solo mensaje. Dejé que el teléfono vibrara hasta que la batería se agotó. Sentí una extraña y embriagadora sensación de poder crecer en mi pecho. Por primera vez en toda mi vida, yo era quien tenía las cartas. Estaba comunicando mis límites a través de un silencio puro e inquebrantable. Estaba dejando que la realidad de su bancarrota los invadiera, un cheque rebotado a la vez. Cuando mi turno terminó a las 5, salí por las puertas corredizas de vidrio de mi edificio de oficinas, hacia el aire fresco de la tarde. El estacionamiento comenzaba a vaciarse. Me dirigí hacia mi viejo sedán, llaves en mano, listo para volver a casa, a mi tranquilo sótano. De repente, una figura grande salió de entre dos coches aparcados, bloqueando completamente mi camino. Era mi padre, Montgomery. Parecía desaliñado, lo cual era algo raro. Su costoso traje hecho a medida estaba arrugado y su corbata de seda estaba suelta alrededor de su cuello. Su cara estaba roja y respiraba con dificultad. Sus puños estaban apretados a los costados. Exigió que habláramos, manteniendo su voz baja pero goteando veneno absoluto. Otros empleados pasaban, mirándonos nerviosamente, sintiendo la intensa hostilidad que emanaba de él. Me detuve, manteniendo una distancia segura entre nosotros. Lo miré, realmente lo miré, y me di cuenta de que era solo un hombre viejo fingiendo ser un gigante. Era un fraude y, sin mi dinero, no era nada. Le dije sin rodeos que tenía que ir a algún sitio. Golpeó su mano con fuerza sobre el capó de mi coche. El sonido resonó ruidosamente en el silencioso estacionamiento. Exigió saber por qué la compañía hipotecaria decía que el perfil de pago había sido eliminado. Dijo que hoy enviaron una carta de advertencia a la casa por correo certificado. Preguntó qué demonios había hecho. Lo miré directamente a los ojos. No me sentí intimidado. No sentí ese viejo miedo infantil que solía paralizarme cuando alzaba la voz. Simplemente me sentí agotado por su existencia. Le dije con calma que lo había cancelado. Le dije, lo configuré hace 6 años como un favor temporal y decidí desactivarlo. Su boca se abrió y se cerró 2 veces. Parecía como si lo hubieran golpeado físicamente en el pecho. Siseo que yo no podía simplemente hacer eso, que contaban conmigo, que el negocio estaba lento y que yo iba a hacer que perdieran la casa por una rabieta infantil. Apreté más las llaves de mi coche, el metal clavándose en mi palma. Le pregunté si recordaba mi cena de cumpleaños. Le pregunté si recordaba haberse puesto de pie con su copa de vino y haber hecho un brindis sobre mi pastel. Sus ojos se desviaron por una fracción de segundo. La cobardía en él era palpable. Ni siquiera podía reconocer su crueldad. Murmuró que solo estaban bromeando, que solo me estaba dando un empujón para que mejorara, para que tuviera más éxito. Abrí la puerta de mi coche. Le dije que considerara esto mi empujón. Dije que le estaba dando a mi mayor decepción un pequeño empujón hacia la independencia financiera. Le dije que tuviera una buena noche, entré en el coche, cerré las puertas con llave y salí del espacio mientras él se quedaba allí gritando mi nombre a todo pulmón. Me alejé, viéndolo encogerse en mi espejo retrovisor hasta que no fue más que una mota. Esa noche, la segunda bomba detonó. Julian finalmente revisó su correo electrónico y se dio cuenta de que el pago del Ferrari que asumió que yo había cubierto silenciosamente estaba gravemente atrasado. El periodo de gracia había terminado y las multas por mora se estaban acumulando. Me llamó desde un número diferente para que yo contestara. En el segundo en que respondí el teléfono, gritó en el auricular preguntándome si estaba loco. Exigió saber si había dejado de pagar el coche porque la compañía financiera acababa de llamarlo al trabajo, interrumpiendo una reunión importante con un cliente. Mantuve mi voz perfectamente firme.
Lo dejé enfurecerse durante unos segundos antes de hablar. Le dije que era su coche, que él lo conducía y que él tenía que pagarlo. Le recordé que él firmó el papeleo del préstamo y que su firma estaba en la línea de puntos, haciéndolo legalmente responsable. Julian perdió la cabeza. Gritó que no tenía el efectivo este mes, que yo estaba arruinando nuestras 2 puntuaciones de crédito solo para demostrar un patético punto de celos. Le pregunté si recordaba haberse reído cuando Clara mostró a todos mi cuenta bancaria negativa. Le pregunté si recordaba haber permanecido de pie mientras papá me llamaba una decepción frente a todo el restaurante. Julian gritó que era una broma y que yo estaba siendo un psicótico. Su voz se quebró con pánico genuino. Estaba aterrorizado. El niño de oro finalmente se estaba dando cuenta de que el oro era falso y se estaba despegando rápidamente. No discutí con él. No intenté explicar mi dolor. No pedí una disculpa porque sabía que sería insignificante, solo palabras vacías para que le pagaran el coche. Solo dije, bienvenido a la edad adulta, Julian, y colgué el teléfono. Bloqueé su número inmediatamente. Sabía que Julian no tenía el dinero. Gastaba todo lo que ganaba en relojes caros, ropa de diseñador y comprando rondas de bebidas en bares elegantes para parecer un gran tipo ante su prometida, Penélope. Se estaba ahogando en su propia vanidad, viviendo un estilo de vida financiado enteramente por mi sufrimiento. Acababa de quitarle el único salvavidas que lo mantenía a flote. La tormenta había llegado oficialmente y yo la estaba observando desde una distancia segura, totalmente inmune al caos. Pero un animal acorralado es el más peligroso y mi familia estaba a punto de mostrarme exactamente lo viciosos que podían ser. 2 días después, sonó mi teléfono. Era Wayace, el guardia de seguridad del vestíbulo de mi edificio de oficinas. Wayace y yo siempre charlábamos por las mañanas sobre béisbol y el tiempo. Era un buen tipo, directo. Sonaba tenso por teléfono. Me dijo que había un tipo afuera haciendo una gran escena, afirmando ser mi hermano, exigiendo subir a mi piso para verme. Caminé hacia los ventanales del suelo al techo de mi apartamento y miré hacia el estacionamiento de visitas. Abajo, Julian paseaba furiosamente por la acera. Pero no estaba solo. Una grúa de servicio pesado con luces amarillas intermitentes retrocedía hacia su precioso Ferrari rojo cereza. Observé, sintiendo una fría y dura sensación de justicia invadirme mientras Gus, el embargador, enganchaba las gruesas cadenas de metal bajo el chasis del supercoche. Julian gritaba, agitando los brazos frenéticamente, tratando de bloquear físicamente al conductor de la grúa para que no asegurara el vehículo. Wayace y otro guardia de seguridad habían salido para mantener a Julian alejado del edificio y fuera del camino del embargador. De pie a unos metros de distancia, con los brazos cruzados, estaba Penélope, la prometida de Julian. Incluso desde 3 pisos más arriba, pude ver el absoluto asco en su cara. Le gritó algo a Julian, se quitó el enorme anillo de compromiso de diamantes de su dedo, se lo lanzó directamente al pecho y caminó hacia la calle, pidiendo un taxi. Julian levantó la vista. Me vio de pie en la ventana. Pude ver la rabia y el terror absolutos en su cara. Su vida perfecta se estaba desmoronando en el pavimento. Me señaló, gritando algo que no pude escuchar a través del grueso cristal. No saludé. No sonreí. No me regodeé. Simplemente vi como su símbolo de estatus, la máquina que había pagado con mi propio sudor y dignidad, era arrastrada por la avenida. La grúa al alejarse no solo se llevaba un coche, se estaba llevando toda la falsa identidad de Julian. Se estaba llevando su compromiso, su orgullo y su ilusión de éxito. Mi hermano finalmente estaba caminando por sus propios pies, y la realidad de la gravedad lo estaba golpeando duramente. El niño de oro estaba manchado. La semana después de que el Ferrari de Julian fuera embargado, mi familia perdió cualquier pizca de cordura que les quedaba. Transicionaron a un asalto táctico en toda regla. Se dieron cuenta de que no estaba mintiendo. El cajero automático estaba permanentemente fuera de servicio. Mi madre condujo a través de la ciudad y apareció en mi sótano alquilado. Yo no estaba en casa, pero el señor Henderson, mi casero, estaba afuera arreglando un aspersor roto. El señor Henderson me dijo más tarde que ella subió por el camino de entrada exigiendo que la dejaran entrar en mi apartamento.
Le dijo que yo estaba teniendo un grave ataque de nervios y robando dinero del negocio familiar. El señor Henderson, un hombre jubilado que no soportaba tonterías de nadie, le informó con calma que no estaba autorizado a dejar entrar a nadie en la unidad de un inquilino sin una orden judicial. Cuando ella intentó empujarlo para pasar hacia mi puerta, él sacó su teléfono y amenazó con llamar a la policía por allanamiento de morada. Ella salió furiosa del camino de entrada, dejando marcas negras de neumáticos en el asfalto. Como no podían llegar a mí físicamente, utilizaron sus praxis. Reclutaron a los monos voladores. Mi tía Vivien comenzó a dejarme mensajes de voz desde la trastienda de la peluquería que administraba. Los mensajes goteaban veneno y falsa rectitud. Me acusó de destruir los años del crepúsculo de mis padres, llamándome desagradecido, egoísta y cruel. Dijo que estaba arruinando el nombre de la familia y que ardería en el infierno por abandonar a mi madre en su momento de necesidad. Amenazó con excluirme de los panteones familiares. Luego recibí un mensaje de texto de mi madre. Era breve y aterrador en su finalidad. Escribió que si no llamaba a mi padre, me disculpaba y arreglaba las cuentas bancarias antes del mediodía de hoy, ya no sería su hijo y me borraría de la familia para siempre. Amenazó con una demanda por angustia emocional. La presión era asfixiante. Me estaban haciendo gaslighting a escala industrial, intentando hacerme creer que aferrarme a mi propio sueldo era un acto criminal de violencia contra ellos. Querían que me rompiera. Necesitaban que me rompiera. Leí el mensaje de mi madre mientras estaba sentado en la sala de descanso del trabajo. Las luces fluorescentes zumbaban agresivamente sobre mí. Por un breve y aterrador segundo, el niño que llevaba dentro quiso rendirse. El condicionamiento era tan profundo. Quería coger el teléfono, disculparse por causar problemas y transferir el dinero solo para que los gritos cesaran, solo para volver a tener una familia, incluso una tóxica. Es increíblemente difícil deshacer décadas de abuso psicológico. Justo entonces, Naomi, una analista senior que se sentaba a unos escritorios de mí, deslizó una taza de café caliente por la mesa. Naomi era inteligente, amable e increíblemente observadora. Se sentó frente a mí, miró mi cara pálida y sudorosa, y preguntó qué me pasaba. La presa se rompió. No lloré, pero se lo conté todo. Las palabras salieron de mí, la cena de cumpleaños, los pagos secretos de la hipoteca, la incautación del Ferrari, las amenazas de desheredarme, las amenazas de demanda por la herencia, la custodia de mis propias finanzas, todo. Naomi no ofreció tópicos vacíos. No me dijo que la familia es la familia. Me miró con feroz intensidad y me hizo una pregunta sencilla: si estas personas fueran extraños que conociste en la calle, ¿les permitirías tratarte así? Susurré, no. Ella preguntó por qué compartir ADN les daba un pase libre para destruir mi vida y robar mi futuro. Acercó su portátil y me dijo que tenía 6 años de experiencia especializada en facturación médica, que era meticuloso, altamente cualificado, profundamente mal pagado y que me asfixiaba en esta ciudad tóxica. Dijo que necesitaba un ascenso, no solo en mi carrera, sino en mi vida. Durante los siguientes 3 días, en nuestros almuerzos, Naomi me ayudó a reconstruir mi currículum profesional desde cero. Resaltó mis puntos fuertes. Me envió una lista de un puesto remoto en una startup de tecnología de la salud de rápido crecimiento con sede en la costa oeste. La banda salarial era significativamente más alta que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Era un dinero que cambiaría mi vida. Postulé esa noche. En 48 horas, tenía una entrevista de vídeo remota programada con el CEO de la compañía. Sabía que no podía hacer la entrevista en mi sótano. Sabía que mi madre o Julian podrían aparecer y empezar a golpear la puerta a mitad de frase, saboteando mi única salida, así que empaqué mi vida en el maletero de mi viejo sedán. Todo lo que poseía cabía en 2 maletas y 3 contenedores de plástico. Conduje al otro lado de la ciudad y me registré en un hotel de estancia prolongada, pagando un mes en efectivo por adelantado para evitar cualquier rastro de papel. Configuré mi portátil en un pequeño escritorio en la habitación del hotel, con una pared beige en blanco detrás de mí. Estaba aterrorizado. Mis manos temblaban mientras hacía clic en el enlace para unirme a la videollamada. Pero, por primera vez en mi vida, estaba avanzando y estaba absolutamente decidido a no mirar nunca hacia atrás. La tormenta rugía afuera, pero dentro de esa habitación de hotel, estaba construyendo mi propia calma.
La mañana de mi entrevista, me desperté en esa estéril habitación de hotel de estancia prolongada horas antes de que el sol siquiera pensara en salir. Las paredes eran de un beige opaco y sin vida. La alfombra estaba completamente desgastada cerca de la pesada puerta de madera, y el viejo mini refrigerador en la esquina zumbaba con un fuerte traqueteo metálico que vibraba a través de las tablas del suelo. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, mirando el techo de palomitas de maíz, se sentía como un santuario absoluto. Nadie sabía dónde estaba. No había golpes agresivos en mi puerta. No había mensajes de voz manipuladores de mi madre exigiendo que entregara mi sueldo. No había mensajes arrogantes de mi padre diciéndome que era un fracaso. Por primera vez en 6 agonizantes años, el aire en mis pulmones realmente me pertenecía. Ya no respiraba por ellos. Tomé una ducha larga e increíblemente caliente, dejando que el vapor disipara el pánico residual que había vivido en mi pecho desde la cena de cumpleaños. Me puse una camisa de vestir blanca, impecablemente planchada, me ajusté el cuello y revisé meticulosamente el encuadre de la cámara de mi portátil para asegurarme de que el fondo detrás de mí estuviera completamente en blanco. Necesitaba este trabajo. No solo lo quería, lo necesitaba como un salvavidas para sacarme por completo de las arenas movedizas financieras tóxicas en las que mi familia me había arrastrado. Cuando se conectó la videollamada, me encontré cara a cara con Víctor, el CEO de una startup de tecnología de la salud en rápido crecimiento, con sede en la costa oeste. Víctor era un hombre pragmático, agudo e intensamente directo, que no perdía ni un solo segundo en charlas sin sentido. Miró su pantalla, revisando mi currículum, luego miró directamente a la cámara e inmediatamente comenzó a hacer preguntas increíblemente difíciles y complejas sobre la gestión del ciclo de ingresos, los códigos de denegación de seguros y cómo optimizar el software de facturación para evitar que las grandes corporaciones de atención médica explotaran pequeños vacíos legales. Me estaba probando. Estaba presionando para ver si yo era solo otro solicitante que exageraba en el papel. No tropecé. No dudé ni dejé que mi voz temblara. Me di cuenta en ese mismo momento de que todos esos años sentado en mi sótano húmedo, procesando meticulosamente complicadas reclamaciones médicas para evitar que mis padres se enfrentaran a una demanda masiva o una brutal ejecución hipotecaria, me habían convertido en un experto absoluto en mi campo. Respondí cada pregunta con precisión quirúrgica. Le expliqué una revisión completa del flujo de trabajo que había diseñado meses atrás, un sistema que mi antiguo jefe había ignorado por completo porque era demasiado perezoso para implementarlo. Le expliqué las métricas exactas, la recuperación de ingresos proyectada y los protocolos de cumplimiento. Por primera vez en toda mi vida adulta, me sentí genuinamente competente. Me sentí como un profesional muy valorado. No era el saco de boxeo de la familia. No era el tipo que supuestamente era demasiado estúpido para administrar una cuenta corriente básica. Era un hombre que conocía su inmenso valor y podía probarlo con datos crudos. Al final de la entrevista de 1 hora, Víctor se recostó en su pesada silla ejecutiva de cuero, se quitó las gafas de lectura y sonrió con una sonrisa genuina y cálida. Me dijo que yo conocía mi trabajo mejor que analistas senior del doble de mi edad, quienes exigían el doble de compensación. Dijo que no quería perder el tiempo con segundas y terceras rondas de entrevistas, alargando el proceso mientras otra compañía me contrataba. Me ofreció el puesto en ese mismo momento. Dijo que Recursos Humanos enviaría la carta de oferta oficial, legalmente vinculante, al final del día. El salario base era de $72.000 al año, completamente remoto, con beneficios increíbles, seguro médico, opciones sobre acciones y un camino claro y estructurado para un ascenso importante dentro de los primeros 12 meses. Silencié el micrófono por una fracción de segundo. Cerré los ojos, respiré hondo y tembloroso, y sentí una sola lágrima caliente rodar por mi mejilla. Era una lágrima de alivio puro, inmaculado. Me quité el silencio, mantuve mi voz perfectamente firme y le dije a Víctor que la oferta sonaba absolutamente perfecta. Cuando esa carta de oferta oficial llegó a mi bandeja de entrada de correo electrónico esa tarde, me senté al borde del rígido colchón del hotel y me quedé mirando los números brillantes en la pantalla. $72.000. Era real. Era tangible. La imprimí en el centro de negocios solo para tener el papel en mis manos. Tenía un nuevo trabajo, un enorme nuevo ingreso y la distancia física para empezar de nuevo por completo.
Porque ya no estaba gastando más de $1000 al mes para financiar el falso imperio inmobiliario de mi padre y el Ferrari rojo cereza de mi hermano. Este nuevo salario significaba que iba a ser completa e intocablemente independiente financieramente. Pensé que lo peor de la tormenta finalmente había pasado. Pensé que el silencio absoluto de mi familia durante los últimos días significaba que finalmente se habían rendido, habían contactado a un abogado de bancarrota para manejar su desastre y aceptado su destino inevitable. Estaba increíblemente equivocado. El veneno solo se estaba acumulando en la oscuridad, esperando el momento exacto para atacar. 2 días después, conduje a un supermercado suburbano enorme y extenso, en las afueras de la ciudad, para comprar algunos suministros básicos para mi habitación de hotel. Era un martes por la noche, exactamente 3 semanas desde aquella horrible cena de cumpleaños que lo cambió todo. Caminaba por el pasillo de los cereales, empujando lentamente mi carrito de metal, sintiéndome genuinamente en paz. La tienda estaba tranquila, con música pop suave sonando por los altavoces. Calculaba mentalmente cuán rápido podría aumentar mis ahorros y tal vez incluso empezar a considerar comprar algunas propiedades inmobiliarias por mi cuenta algún día. Estaba soñando con un futuro que finalmente me pertenecía. De repente, un pesado carrito de compras se estrelló violentamente contra el mío. El metal chocó tan ruidosamente que una mujer mayor que estaba cerca de la avena saltó, dejó caer una caja y miró con puro asombro. Apreté el asa de mi carrito con fuerza, preparándome para un enfrentamiento con un comprador descuidado, y levanté la vista. Mi corazón golpeó contra mis costillas tan fuerte que pude oírlo en mis oídos. De pie allí mismo, apretando el mango de plástico rojo de su carrito hasta que sus nudillos estaban rígidos, blancos como huesos, estaba mi hermana mayor, Clara. No se parecía en nada a la mujer engreída, risueña y perfectamente arreglada que había sostenido mi cuenta bancaria en descubierto como un trofeo en ese elegante restaurante italiano. Parecía completamente desquiciada. Se veía absolutamente agotada. Las ojeras moradas oscuras bajo sus ojos eran pesadas y con aspecto magullado, como si no hubiera dormido 1 hora completa en una semana. Su costoso cabello peinado de salón estaba recogido en un moño desordenado y grasiento, y vestía una gabardina arrugada sobre unos pantalones deportivos holgados. Pero el agotamiento físico no había suavizado su personalidad tóxica. De hecho, la desesperación la había vuelto increíblemente viciosa y peligrosa. Empujó su carrito hacia adelante de nuevo con un estallido repentino de fuerza agresiva, atrapando efectivamente mi carrito contra la pesada estantería metálica que sostenía las barras de desayuno. Quería tenerme físicamente atrapado en el pasillo. Me siseó, manteniendo la voz baja pero frenética, preguntándome si tenía idea de lo difícil que había sido encontrarme. Sus ojos se movían nerviosamente para ver si alguien nos estaba escuchando. Su obsesión por las apariencias seguía intacta incluso mientras su mundo ardía. Dijo que había estado conduciendo por este lado de la ciudad durante 3 días seguidos, revisando cada supermercado y gasolinera, esperando que apareciera porque no estaba en mi apartamento del sótano. Me llamó cobarde. Preguntó, ¿qué clase de hombre enfermo se esconde de su propia sangre cuando su familia está en medio de una crisis catastrófica? No levanté la voz. No igualé su energía frenética y agresiva. Con calma, coloqué una caja de cereales en mi carrito, manteniendo mis movimientos lentos y deliberados para mostrarle que ella no tenía absolutamente ningún control sobre mi sistema nervioso. Le dije que no me estaba escondiendo. Le dije que me había mudado, y la gente se muda cuando quiere estar más cerca de la paz y la tranquilidad, lejos de entornos tóxicos. Clara soltó una risa aguda y amarga que resonó por el largo pasillo. Preguntó si creía que podía tener paz después de lo que les hice a mamá y papá. Se acercó por el lado de su carrito, acortando la distancia entre nosotros. Dijo que estaban literalmente perdiendo la cabeza. Me dijo que papá estaba paseando por el suelo de madera toda la noche, bebiendo mucho, gritando a las paredes. Dijo que mamá estaba teniendo ataques de pánico severos y se negaba a salir de casa porque estaba aterrorizada de que un vecino la viera llorar. Dijo que el banco había enviado un aviso legal formal a través de un abogado y que estaban hablando de procedimientos de ejecución hipotecaria inmediata. Me agarró el brazo, sus uñas clavándose en mi abrigo de invierno, y preguntó si entendía lo que eso significaba. Dijo que podían perder la casa, el vecindario, todo su estatus social. Dijo que todas sus vidas,
todo su legado estaban ligados a esas propiedades. Miré su mano, apretando mi abrigo. No la sacudí. Simplemente la miré hasta que ella sintió la frialdad absoluta que irradiaba de mí y la retiró. La miré a los ojos y respondí que entendía exactamente cómo funcionan los bancos. Le dije, cuando no pagas tus facturas, el banco recupera la propiedad. Le dije que era un procedimiento legal estándar y que deberían haber planeado mejor. La cara de Clara se puso de un rojo intenso, enojado y moteado. Se acercó aún más, invadiendo mi espacio personal, señalando con un dedo manicurado tembloroso directamente hacia mi pecho. Me dijo que esto no era una broma. Dijo, cancelaste los pagos automáticos sin decirle a nadie, quitándoles el suelo bajo los pies en la oscuridad de la noche, solo para castigarlos por una mala cena. Me acusó de actuar como un niño mimado y vengativo haciendo una rabieta. Dijo, papá está literalmente hablando con un abogado ahora mismo para ver si hay algún tipo de demanda que pueda presentar contra el banco por préstamos abusivos o contra mí por angustia emocional e incumplimiento de contrato verbal. Dijo, se necesita una gran tarifa de anticipo para contratar a un abogado, dinero que no tienen ahora mismo porque yo, egoístamente, los corté sin previo aviso. Ella estaba increíblemente ciega. Había vivido en esta espesa y aislada burbuja de arrogancia durante tanto tiempo que realmente creía que nuestros padres eran víctimas inocentes de un sistema bancario cruel e insensible, y que mi sueldo, ganado con tanto esfuerzo, era de alguna manera, legítimamente suyo por lazos de sangre. De hecho, creía que les debía mi salario como un impuesto por existir en su presencia. Le dije rotundamente que no necesitaban un abogado. Dije que solo necesitaban pagar su propia hipoteca como adultos normales. Clara se quebró, su voz se elevó y resonó por el pasillo, olvidándose por completo de los otros compradores. Gritó, preguntando con qué dinero. Dijo, ¿sabías que el negocio comercial de papá había estado luchando con el cambiante mercado inmobiliario durante años? Dijo, ¿sabías que mamá solo trabajaba a tiempo parcial y no podía cubrir las facturas? Afirmó que contaban completamente con esa red de seguridad que yo proporcionaba. Y luego sacó a Julian. Dijo, tú también destruiste su vida. Dijo que su Ferrari fue embargado directamente del estacionamiento de su empresa, frente a su jefe y todos sus compañeros de trabajo. Dijo que enfrentaba un golpe masivo a su crédito, una posible demanda del prestamista por el valor de depreciación, y que Penélope había roto el compromiso, se había llevado el anillo y exigía la custodia total del Golden Retriever que compraron juntos. Dijo que Julian ni siquiera podía ser aprobado para un contrato de arrendamiento de un apartamento básico ahora mismo y tuvo que pedirle a mamá que recurriera a sus ahorros de jubilación para ayudarlo a asegurar un alquiler. Y dijo que mamá ni siquiera podía hacer eso porque sus cuentas estaban completamente congeladas por el banco debido a los enormes descubiertos que yo causé. Se quedó allí jadeando, despotricando, exponiendo el enorme efecto dominó de mi única decisión de dejar de ser su felpudo absoluto. En realidad, era fascinante escucharla. Era como escuchar una sinfonía de consecuencias. Cada tragedia que enumeró era simplemente la consecuencia natural de que ellos vivieran a años luz de sus posibilidades. Yo solo era el tipo que finalmente apagó la máquina de imprimir billetes falsos. Pensé que lo peor había pasado. Estaba increíblemente equivocado. La confrontación final estaba a punto de ocurrir aquí mismo, junto a la avena. Miré a mi hermana, sintiendo nada más que un frío y clínico desapego. No sentía la habitual culpa que solía retorcerme el estómago cada vez que alzaba la voz. Dije, Julian es un hombre adulto con un salario. Firmó el papeleo legal para un vehículo de lujo. Si no puede pagar la cuota mensual, debería tomar el autobús público como el resto del mundo. Clara me miró como si fuera un alienígena literal de otro planeta. No podía comprender las palabras que salían de mi boca. Dijo, la familia ayuda a la familia. Dijo, compartimos sangre, y se suponía que yo debía ser leal. Dijo que mamá siempre le decía que yo era el difícil, el egoísta, el hijo que nunca encajó del todo en su imagen perfecta. Pero nunca pensó que sería tan cruel y desalmado. Dijo que la tía Vivian les estaba diciendo a todos en su salón que yo prácticamente estaba enviando a nuestros padres a un funeral temprano con el estrés extremo que les estaba causando. Dijo que no podía creer que abandonara a su propia sangre, a sus propios padres, por una estúpida e inofensiva broma sobre el saldo de mi banco.
Mi voz bajó una octava completa. La atmósfera en el pasillo pareció congelarse. Di un paso adelante, forzándola a dar medio paso hacia atrás contra su propio carrito. Le dije que no era una broma. Dije que era una ejecución. Le recordé que me humillaron en público. Le recordé que se burlaron de mi carrera, la carrera que secretamente los mantenía a flote. Le recordé que ella se rió y exhibió mi cuenta bancaria vacía mientras papá me llamaba su mayor decepción. Le recordé que mamá amenazó mi herencia, hablando de actualizar el testamento para excluirme y le dijo a todo el mundo que de todos modos yo lo malgastaría. Clara agitó la mano con desdén, poniendo los ojos en blanco como si espantara a una mosca molesta. Me dijo que madurara. Dijo que solo estaban tratando de motivarme. Dijo que llevaba años atrapado en ese trabajo sin futuro de facturación médica, alquilando un sótano húmedo, sin poseer absolutamente ningún activo. De hecho, dijo que estaban tratando de darme una dosis de realidad para que finalmente hiciera algo con mi vida en lugar de ser una carga financiera para el nombre de la familia. La miré. Realmente, de verdad, la miré a los ojos. Vi la convicción absoluta allí. Ella realmente creía que yo era un fracaso. Ella realmente creía que yo era el eslabón débil de la cadena familiar. Todos se habían creído la enorme mentira fabricada que nuestros padres les vendieron para encubrir su propia catastrófica incompetencia financiera. Era más fácil convertirme en el chivo expiatorio, pintarme como el perdedor, que admitir que el rey y la reina de los suburbios estaban completamente en la quiebra. Repetí las palabras lentamente, saboreando la amarga ironía en mi lengua. Una dosis de realidad. Clara exigió que lo arreglara ahora mismo. Dijo que necesitaba llamar a la compañía hipotecaria mientras ella estaba allí. Me dijo que volviera a poner mi tarjeta en el archivo y que pagara los enormes atrasos antes del final del día hábil. Dijo que si hacía eso, mamá prometía que me perdonaría. Mamá ni siquiera me haría pedir disculpas frente a toda la familia por causar este terrible drama. Dijo que podríamos simplemente fingir que toda esta fase fea nunca sucedió y que aún podría ir a la cena de acción de gracias y avanzaríamos como familia como si nada hubiera ocurrido. Genuinamente me estaba ofreciendo un asiento en la mesa de mis abusadores, asumiendo que yo estaría desesperado y agradecido de tomarlo. Ella pensó que la amenaza definitiva de ser excluido de la cena de acción de gracias, de ser alienado de su presencia tóxica, era suficiente para hacerme entregar mi sueldo por el resto de mi vida natural. Apreté el asa de mi carrito. Sentí el plástico liso bajo mis palmas. Ya no estaba enojado. La furia ardiente se había consumido días atrás, dejando solo una fría precisión quirúrgica. Era hora de mostrarle exactamente con quién estaba hablando. Era hora de quemar la gran ilusión hasta sus cimientos. Miré a Clara directamente a los ojos, mi postura completamente relajada, apoyándome casualmente en mi carrito. Le pregunté si realmente quería hablar de dosis de realidad. Mi voz era tan tranquila, tan desprovista de cualquier emoción que pareció inquietarla profundamente. Dejó de inclinarse hacia adelante y dio otro pequeño medio paso hacia atrás, sus ojos revoloteando por mi cara, buscando al hermano que solía intimidar. Preguntó a la defensiva de qué estaba hablando. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta de invierno y saqué lentamente mi teléfono inteligente. Era el mismo teléfono inteligente que ella me había arrebatado violentamente de la mesa del restaurante italiano para humillarme. Desbloqueé la pantalla con mi pulgar, pero no abrí mi cuenta corriente para mostrarle mi saldo negativo de $52. Abrí una carpeta separada y altamente segura en mi pantalla de inicio, una carpeta que contenía declaraciones oficiales en PDF, fuertemente descargadas, de mi cuenta bancaria principal. Me acerqué mucho más a su carrito, cerrando la distancia física entre nosotros hasta que no tuvo donde mirar más que el dispositivo. Le dije que le encantaba mirar mis finanzas. Que debería echarle un buen vistazo a esto. Sostuve el teléfono justo frente a su cara. El brillo de la pantalla estaba al máximo, iluminando las ojeras bajo sus ojos con la luz fluorescente. Le dije que no se desplazara. Solo le dije que leyera las líneas resaltadas. Clara entrecerró los ojos, genuinamente confundida. Miró la pantalla brillante. Sus ojos escanearon la primera línea de texto resaltada, transferencia a Montgomery y Beatrice, $1.200. Línea de nota, pago de hipoteca.
Su ceño se frunció profundamente. Me miró y preguntó qué era eso. Le instruí en voz baja, con firmeza, que siguiera leyendo. Volvió a mirar la pantalla. Sus ojos se movieron a la siguiente línea resaltada: transferencia a Auto Finance Corporation, $650. Línea de nota: pago de Ferrari de Julian. Leyó la siguiente línea: transferencia a Montgomery y Beatrice, $900. Línea de nota: déficit de hipoteca. Leyó la siguiente: transferencia a Montgomery y Beatrice, $1.200. Línea de nota: pago de hipoteca. Me quedé perfectamente quieto en medio del pasillo del supermercado y observé cuidadosamente su rostro. Fue como ver un enorme edificio histórico derrumbarse a cámara extremadamente lenta. La postura engreída y agresiva que había mantenido durante los últimos 20 minutos comenzó a desmoronarse por completo. La sangre se le escurrió físicamente de las mejillas, dejando su piel con un aspecto de ceniza pálida. Su boca se entreabrió ligeramente. Susurró que no entendía. Sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro de la pantalla, leyendo línea tras línea de transferencias de dinero masivas, cientos de dólares, miles de dólares, mes tras mes, año tras año, brutal y demoledor para el alma. Mantuve mi voz firme y completamente desprovista de cualquier simpatía. Le dije que se lo explicaría muy simplemente para que no se confundiera. Le dije: durante los últimos 6 años, he sido la única razón por la que nuestros padres no perdieron esa enorme casa. Le dije: el negocio de construcción comercial de papá quebró por completo hace mucho tiempo. Le dije que han estado viviendo exclusivamente de tarjetas de crédito al límite y de mi sueldo ganado con tanto esfuerzo. Dije: transfería un promedio de $1.000 al mes, cada mes, directamente a su prestamista hipotecario, solo para evitar que el banco encadenara las puertas principales. Clara negó con la cabeza rápidamente, sus manos temblaban. Balbuceó, diciendo: no, mamá dijo que estaban bien. Dijo: papá acaba de comprar esos palos de golf personalizados nuevos. Dijo: mamá acaba de remodelar todo el patio trasero con piedra importada para las fiestas de verano. No la dejé terminar su desesperada racionalización. La corregí inmediatamente. Le dije que compraron los palos de golf personalizados y los muebles de patio importados con el dinero que ahorraron al no pagar explícitamente su propia hipoteca. Dije que les compré esas cosas con mi sufrimiento. Seguí adelante, clavando el último y devastador clavo en el ataúd de su realidad. Dije: y Julian, tu precioso hermano, el niño de oro, nunca calificó legalmente para ese Ferrari. Le dije que firmé el enorme préstamo porque mamá me lo robó. Dije que cuando malgastaba sus cheques de comisión en trajes caros y comprando rondas de bebidas para impresionar a sus falsos amigos, yo pagaba la nota de su coche para que mi propia puntuación de crédito no se destruyera por completo. Extendí la mano y desplacé lentamente el PDF en la pantalla, revelando páginas y páginas de transacciones documentadas. 6 años enteros de servidumbre financiera documentados en tinta blanca y negra innegable. Le dije que preguntó por qué mi cuenta bancaria estaba en negativo en mi cena de cumpleaños. Me incliné solo una fracción, asegurándome de que escuchara cada sílaba. Le dije que estaba en negativo porque, exactamente 3 días antes de esa cena, mamá me llamó llorando histéricamente que los impuestos de propiedad del condado estaban vencidos y que estaban drásticamente cortos de efectivo. Dije que vacié toda mi cuenta corriente para cubrirlo, para que no se impusiera un gravamen sobre la propiedad. Dije que me senté en esa mesa, comiendo una cena que pagué con una tarjeta de crédito de alto interés, mientras ella y el resto de la familia se reían de mí por estar en la quiebra. Dije: te reíste del tipo exacto que estaba comprando en silencio el techo sobre sus cabezas y el coche de lujo en la entrada de tu hermano. Clara miró fijamente la pantalla. Una gruesa lágrima brotó de su ojo y se derramó sobre sus pestañas inferiores, deslizándose por su pálida mejilla. Pero no lloraba por mí. No lloraba por la culpa de cómo trató a su hermano menor. Lloraba porque la gran ilusión de su perfecta y adinerada familia de élite acababa de hacerse añicos en 1.000.000 de pedazos irreversibles. Toda su identidad, construida sobre la superioridad, los códigos postales y una falsa herencia, era un fraude completo. Susurró, con la voz apenas audible por la terrible música de fondo del supermercado, preguntando por qué no se lo habían dicho. Juró por Dios que no tenía ni idea. Dijo que lo sentía mucho.
Dijo que las cosas que dijo en la cena, la captura de pantalla de la cuenta bancaria. Ella no sabía la verdad. Retiré mi teléfono, bloqueé la pantalla y lo deslicé profundamente en el bolsillo de mi chaqueta. La repentina ausencia de la pantalla brillante pareció devolver a Clara a la dura realidad. Le dije que la verdad era demasiado humillante para sus enormes egos. Dije, es mucho más fácil señalar al hijo que vive en un sótano húmedo y llamarlo una decepción masiva, que admitir al mundo que son fraudes financieros que viven de su caridad. Clara extendió una mano temblorosa hacia mi brazo. Balbuceó mi nombre. Di un paso atrás abruptamente, así que su mano no agarró más que aire vacío. La miré con una frialdad que ni siquiera sabía que poseía. Le dije que no importaba si sabía lo del dinero. Dije, incluso si yo fuera solo un tipo sin dinero que luchaba por salir adelante, la forma en que me trataron fue absolutamente vil. Dije, todos me mostraron exactamente quiénes son. Dije, solo respetan el dinero. Y en el segundo exacto en que pensaron que no tenía ninguno, me trataron como basura. Dije, el carácter es como tratas a las personas que no tienen nada que ofrecerte, y todos fracasaron estrepitosamente. Parecía completamente destrozada, apoyándose fuertemente en el asa de su carrito para obtener apoyo físico. Me preguntó, con la voz temblorosa, ¿qué iba a hacer ahora? La miré por última vez. Dije, ya lo hice. Corté el cordón. Le dije que ahora tengo un nuevo trabajo, un aumento salarial masivo y me voy del estado. Le dije que podía volver y decirles a mamá y papá que no hay abogado, ni demanda, ni amenaza de custodia sobre mis finanzas, y ninguna táctica de manipulación emocional en todo el mundo que alguna vez me haga abrir mi cartera para ellos de nuevo. Di la vuelta a mi carrito. Dije, buena suerte con la ejecución hipotecaria, Clara. Caminé por el pasillo, las ruedas de mi carrito chirriando suavemente en el suelo de linóleo. No miré hacia atrás. No esperé a que se disculpara de nuevo. La dejé allí, entre las cajas de cereales, sosteniendo los restos destrozados e inútiles de la reputación de su familia. Paremos un momento. Gracias por acompañarme hasta aquí. Eres verdaderamente asombroso /diagonal. Por favor, ayúdame dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo, para saber que has estado conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a que más personas descubran esta historia, sino que también me permite saber que mis experiencias significan algo para alguien. Tu apoyo es la mayor motivación para que siga compartiendo el resto de este viaje. En menos de una hora después de ese brutal encuentro en el supermercado, la enorme onda de choque golpeó al resto de la familia. Clara debió de haber conducido directamente a casa de nuestros padres, en absoluto pánico, y los confrontó con la verdad, porque de repente el tono de los mensajes que llegaban a mi teléfono cambió por completo. Las amenazas agresivas cesaron. La arrogancia se desvaneció en el aire. Los monos voladores de repente se dieron cuenta de que habían apostado al caballo equivocado y estaban luchando por ganarse mi favor. Mi tía Vivien, la misma que había estado diciendo en voz alta a sus clientes de la peluquería que yo era un monstruo y amenazando con excluirme de los panteones familiares, me envió un mensaje de texto enorme y divagante. Clara aparentemente le había mostrado las capturas de pantalla exactas de las transferencias bancarias. El mensaje de Vivien era una obra maestra de cobarde retractación. Afirmó que le habían mentido maliciosamente. Dijo que mi madre la había manipulado, que estaba profundamente disgustada por cómo Beatrice y Montgomery me habían abusado financieramente todos esos años. Dijo que quería invitarme a un almuerzo elegante para disculparse apropiadamente. Incluso mencionó algo sobre reescribir su propio testamento porque no quería que su hermana recibiera ni un solo centavo de sus inversiones inmobiliarias en el futuro. Leí el largo mensaje, no sentí absolutamente nada más que desprecio puro e inmaculado, y lo eliminé sin responder. Todos eran solo parásitos buscando un nuevo huésped. Los días siguientes a la confrontación en el supermercado fueron una obra maestra de control de daños desesperado y patético por parte de mis padres. Una vez que la terrible verdad salió a la luz y su fachada de riqueza se destruyó entre la familia extendida, no les quedaba ningún lugar donde esconderse. Mi madre envió un correo electrónico largo y divagante desde una cuenta desechable, ya que había bloqueado su número de teléfono principal y dirección de correo electrónico. Jugó la carta de víctima definitiva, utilizando su estatus materno como arma hasta el final.
Escribió párrafos sobre lo difícil que fue criar a 3 hijos, cómo la cambiante economía había arruinado el negocio de mi padre y cómo solo mantuvieron la verdad oculta a mis hermanos para protegerlos del estrés adulto. Literalmente, trató de enmarcar su abuso financiero hacia mí como un acto de noble protección maternal autosacrificada. Terminó el correo electrónico rogándome que contestara el teléfono. Dijo que el banco había iniciado oficialmente el proceso formal de ejecución hipotecaria. Admitió que el abogado que consultaron dijo que no tenían ninguna base legal para luchar contra el banco y que tenían exactamente 30 días para desalojar la propiedad antes de que el sheriff apareciera para cerrar las puertas por la fuerza y arrojar sus pertenencias al césped. Mi padre envió exactamente un mensaje de texto desde un nuevo número no registrado. Era el clásico Montgomery. Decía, estaba bajo mucha presión en esa cena. Bebí demasiado vino. Sabes, no lo decía en serio. Lo estamos perdiendo todo, Harrison. Sé un hombre y ayuda a tu familia. Era la misma manipulación tóxica que había usado toda mi vida, desafiando mi masculinidad, exigiendo mi lealtad ciega, negándose a asumir cualquier responsabilidad real por sus propios fracasos catastróficos. Pero las palabras habían perdido completamente su poder sobre mí. Eran solo letras vacías y desesperadas en una pantalla de cristal. Me senté al borde de la cama de mi habitación de hotel, abrí la aplicación de configuración de mi teléfono y bloqueé sistemáticamente cada nuevo número, dirección de correo electrónico y perfil de redes sociales asociado con ellos. Construí una fortaleza digital masiva e impenetrable alrededor de mi paz mental. El colapso de su imperio fue rápido, brutal y totalmente obra suya. Solo me enteré de las últimas novedades a través de un conocido mutuo, un chico con el que solía jugar al béisbol y que todavía vivía en mi antiguo barrio. El banco se movió mucho más rápido de lo que mis padres anticiparon. Sin una fuente secreta de efectivo para tapar los enormes agujeros de su deuda, la enorme casa colonial salió a subasta pública. Mis padres se vieron obligados a empacar los muebles que pudieron meter en un camión de mudanzas alquilado y abandonar el barrio adinerado que habían dominado durante 2 décadas. No obtuvieron ni un solo centavo de capital de la casa. La venta de la propiedad apenas cubrió el capital pendiente, los enormes honorarios legales y las multas por demora que habían acumulado. Tuvieron que mudarse a un apartamento de 2 dormitorios, apretado y muy anticuado, en el lado equivocado de la ciudad. Sus puntuaciones de crédito fueron completamente aniquiladas. No habría más almuerzos en el club de campo, ni más trajes a medida, solo la dura e implacable realidad de vivir con un ingreso fijo bajo que en realidad tenían que ganarse ellos mismos. Pero la situación de Julian fue, posiblemente, la más desastrosa de todas. Sin su llamativo Ferrari rojo, perdió su confianza superficial. Y sin su confianza, sus números de ventas en la empresa de logística cayeron en picada. Fue puesto en un plan de mejora de rendimiento y finalmente despedido por no cumplir con las cuotas. Pero eso no fue lo peor. La desesperación lo volvió imprudente. En un intento de pánico por mantener su estilo de vida y recuperar a Penélope, Julian cometió un error fatal masivo. Intentó solicitar una tarjeta de crédito personal de alto límite en línea. Y como su propio crédito estaba destruido, en realidad falsificó mi firma y usó mi número de seguridad social para solicitar como CEO firmante sin mi conocimiento. No fue muy inteligente al respecto. El sistema de alerta de fraude se activó inmediatamente porque la dirección IP no coincidía con mi ubicación y mis archivos de crédito estaban fuertemente bloqueados. El banco marcó la solicitud por robo de identidad. Julian ahora se enfrenta actualmente a una demanda civil masiva de la compañía de tarjetas de crédito y está bajo investigación por fraude electrónico grave porque no pudo asegurar un contrato de arrendamiento para un nuevo apartamento debido al embargo del vehículo en su informe de crédito. Y sin ingresos, terminó teniendo que tragarse su enorme orgullo inflado y mudarse al pequeño segundo dormitorio sin ventanas del nuevo y lúgubre apartamento de nuestros padres, el Niño de Oro, completamente despojado de su oro, enfrentando la ruina legal, viviendo exactamente la vida patética por la que solía burlarse de mí. Y Clara, ella se quedó para lidiar con los estragos emocionales completamente sola. Tuvo que ver cómo los padres que idolatraba se convertían en compañeros de piso amargados y arruinados, constantemente peleando por las facturas del supermercado y los honorarios de los abogados. Intentó actuar como mediadora familiar, pero sin mi dinero para suavizar las cosas, la dinámica familiar se desmoronó en constantes y viciosas discusiones a gritos.
Se habían pasado años diciéndole a todo el mundo que yo era la decepción. Pero en el momento en que la decepción finalmente se eligió a sí misma, todo su imperio de tierra se desvaneció con la lluvia. No me quedé a verlos arder. No necesitaba ver las cenizas para saber que el fuego había hecho su trabajo. El día después de firmar mi nuevo contrato de empleo, empaqué el maletero de mi viejo sedán, entregué la llave de mi habitación a la recepcionista del hotel y empecé a conducir hacia el oeste. El viaje duró 3 días completos. Solo estábamos yo, la carretera abierta que se extendía interminablemente hacia el horizonte y una lista de reproducción de viejas canciones de rock clásico. Con cada línea estatal que crucé, sentí un peso físico levantarse de mis hombros. No estaba huyendo. Por primera vez en toda mi vida, finalmente estaba caminando hacia mi propio futuro. Para cuando llegué a un hermoso suburbio bañado por el sol de Phoenix, Arizona, el polvo en casa ya se había asentado en una ruina permanente. 2 meses después, estaba de pie en medio de mi nueva sala de estar. El brillante sol del desierto entraba a raudales por los grandes ventanales, proyectando una cálida luz dorada sobre los verdaderos suelos de madera. El apartamento no era una mansión enorme, pero era increíblemente hermoso. Estaba limpio, luminoso, y lo más importante, era completamente mío. Había pasado el fin de semana anterior en una tienda de muebles local, pagando con mi propio dinero ganado con tanto esfuerzo, eligiendo un cómodo sofá seccional, una sólida mesa de centro de roble y un verdadero y pesado marco de cama. Por primera vez en mi vida adulta, no dormía en un colchón barato arrinconado en un rincón oscuro de un sótano húmedo. Estaba viviendo como un ser humano que importaba. Mi nuevo trabajo en la startup de tecnología de la salud iba increíblemente bien. El salario de $72.000 se sentía como ganar la lotería cada 2 semanas, porque ya no tenía un drenaje mensual masivo y parasitario en mis finanzas. Mi cuenta bancaria estaba creciendo a un ritmo rápido que nunca antes había experimentado. Me senté con un asesor financiero profesional y configuré mi propio 401k para prepararme para la jubilación. Abrí una sólida cuenta de ahorros de emergencia para no ser tomado desprevenido nunca más. Incluso abrí un pequeño fondo universitario para los hijos que espero tener algún día, asegurándome absolutamente de que nunca tendrán que sacrificar su juventud para pagar mis errores. Finalmente estaba construyendo un futuro sólido y seguro en lugar de pagar constantemente por el arrogante pasado de otra persona. El CEO Víctor me llamó a una reunión virtual esa mañana solo para decirme lo profundamente impresionados que estaban el equipo ejecutivo con mi proyecto de optimización del flujo de trabajo. Usó palabras como valioso, perspicaz y liderazgo. Me tomó algunas semanas dejar de prepararme para un insulto oculto cada vez que alguien elogiaba mi trabajo. Estaba tan acostumbrado a que mi familia me derribara que el elogio se sentía peligroso. Pero lentamente estaba aprendiendo a aceptar el respeto genuino. Estaba aprendiendo que en realidad era un hombre talentoso y capaz que merecía ser tratado bien. A veces, cuando estoy sentado en mi balcón temprano por la mañana, bebiendo café caliente y contemplando las impresionantes montañas del desierto, pienso en esa cena de cumpleaños. Pienso en las risas ruidosas. Pienso en el sonido de las copas de vino chocando sobre mi cabeza. Solía preguntarme por qué me odiaban tanto cuando yo era el único que los salvaba de la ruina total. Solía pensar que había algo fundamentalmente malo en mí. Pero ahora me doy cuenta, con la claridad absoluta de la distancia, de que no era odio. Era un resentimiento profundo y agonizante. En el fondo, mis padres sabían que eran unos fracasados absolutos. Sabían que no podían sobrevivir en el mundo real sin que yo les diera la mano. Y como sus enormes egos eran demasiado frágiles para soportar la pesada vergüenza de depender de su hijo menor, supuestamente el más débil, tenían que derribarme constantemente para mantener su ilusión de superioridad. Necesitaban que me sintiera increíblemente pequeño para que ellos pudieran fingir ser grandes. Necesitaban creer que yo era una decepción para no tener que mirarse al espejo y enfrentarse a sus propios patéticos reflejos. Me hice la pregunta más difícil que se puede hacer cuando se trata con miembros tóxicos de la familia, la pregunta exacta que mantiene a tantas buenas personas atrapadas en círculos viciosos de abuso: ¿qué le debes a las personas que solo amaron la versión de ti que los mantenía cómodos? La respuesta es, nada. No les debes absolutamente nada. No le debes tu cordura a personas que usan tu lealtad como arma. No le debes tu futuro financiero a personas que se burlan de tus luchas actuales.
No le debes una relación a personas que solo llaman cuando necesitan un retiro. La sangre te hace pariente, pero el respeto, la empatía y los límites estrictos te hacen una familia. Tuve que amputar por completo mi árbol genealógico para salvar mi propia vida. Tuve que alejarme de todo lo que conocía para descubrir todo lo que podía ser. Y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, sabiendo el dolor y la inmensa culpa que tendría que superar para llegar hasta aquí, lo único que cambiaría es que lo habría hecho 5 años antes. Ya no miro hacia atrás con arrepentimiento. La ira ardiente se ha desvanecido, reemplazada por una paz tranquila e inquebrantable. No soy una decepción. Soy un superviviente. Y por primera vez en 32 años, estoy exactamente donde pertenezco, construyendo una vida hermosa y pacífica a la que nunca, jamás, serán invitados a arruinar. Muchas gracias por escuchar mi historia. No fue fácil revivir esos momentos oscuros, exponer esas heridas abiertas al mundo. Pero sé que hay personas ahí fuera, ahora mismo, sentadas en un sótano metafórico, vaciando sus cuentas bancarias y sus almas para complacer a personas que nunca, jamás, estarán satisfechas. Recuerda esto, tu valía no se define por cuánto abuso puedes soportar en nombre de la familia. Tienes derecho a establecer límites firmes e inquebrantables. Tienes el derecho absoluto de alejarte de la toxicidad. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has tenido que cortar lazos con parientes tóxicos para salvarte de ahogarte? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Leo cada uno de ellos y todos podemos aprender de la fuerza de los demás. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje. Cuídense y recuerden que su paz vale la pena protegerla a toda costa.